Bienvenidos a Bowser Geek, damas y caballeros, yo soy Gerald y bienvenidos de vuelta a la retrospectiva de James Bond, donde revisamos todas las películas de James Bond en preparación a Sin Tiempo para Morir, la nueva película de James Bond que supuestamente llegará en noviembre, pero bueno, este año es bastante impredecible, así que realmente ni siquiera sabemos eso. Y bueno, en el primer episodio de la retrospectiva vimos la carrera de Sean Connery, el primer actor en interpretar a James Bond en estas películas, y con eso ya logramos hablar de un total de 7 películas, incluso una que fue realizada por otro estudio, así que tuvimos cosas interesantes de qué hablar. Pero bueno, antes de que Sean Connery terminara definitivamente con su carrera con Bond, ya teníamos a otro actor que lo estaba sustituyendo en una película. Después de la película de Solo se vive dos veces, Sean Connery decidió retirarse del rol porque ya quería hacer otras cosas y no quedarse para siempre en James Bond. Así que los productores tuvieron que buscar a otro actor y eventualmente se quedaron con el australiano George Lazenby. Así es, un australiano haciendo a un agente secreto británico bastante popular. Y bueno, él solo haría esta única película de James Bond al servicio secreto de su majestad y después se retiraría del rol casi inmediatamente, debido a que su representante dijo que James Bond era esta cosa que solo era de la moda actual, eventualmente iba a pasar, especialmente en los 70s, y nadie se acordaría del personaje. ¡Psych! Y sí, eventualmente Sean Connery regresó una vez más para el siguiente filme de Los Diamantes son para siempre, la cual bien resultó ser una película bastante... bueno, en fin. Así que, ¿qué tal estuvo aquella única vez que el australiano George Lazenby hizo el papel de James Bond? Bueno, vamos a averiguar. En el filme de El secreto servicio de su majestad, es el sexto filme de la franquicia de James Bond, y el director Peter R. Hunt quería que esta película fuera muy diferente a las otras. Después de todo, era su propia película de James Bond, y la haría de una forma en la que nadie más pudiera hacerla. Y definitivamente este filme es bastante diferente. Mucho de lo que hace, se puede decir, rompe algunas de las tradiciones hechas por las 5 películas anteriores. Primero que nada, tenemos una interacción un poco más larga en las oficinas del servicio secreto, incluso llegamos a ver la oficina de James Bond, donde dan algunas referencias a las otras películas para hacer ver que sí, este será un diferente actor, pero todavía es el mismo James Bond que hemos visto todos estos tiempos. Y también tenemos en la historia a James Bond no dependiendo tanto de su organización, al menos durante una parte de la película, y de hecho llega a enamorarse de una chica. Tenemos a una de las mejores Bond Girls en esta película, interpretada por Diana Rigg. Tenemos a Teresa de Vincenzo, después convertida en Teresa Bond. Y definitivamente es una chica Bond que se recordará para siempre. De hecho, podría decir que esta quizás, junto con Vesper Lynd, es mi chica Bond preferida de toda la franquicia. Claro, en el clímax de la película una vez más se vuelve la típica mujer que está ahí para que James Bond la rescate después, pero al menos cuando ella tiene que incorporarse a la acción, de verdad lo hace, y resulta ser bastante capaz no solo de cuidarse ella sola, sino también de cuidar a James Bond. Y por supuesto todo termina de una muy mala manera, siendo que James Bond no está casado en el resto de las películas, pero bueno, eso es otra cosa. Bond una vez más se enfrenta al mismísimo Blofeld en esta película, que tuvo una cirugía plástica y por eso no lo reconoce. Claro, eso no explica el agujero argumental de por qué Blofeld no reconoce a James Bond. Sí, es decir, es otro actor interpretándolo, pero se supone sigue siendo el mismo personaje. Claro, en la novela original sí, James Bond sí se hacía una cirugía plástica por aquí y por allá, pero eso no sucede en esta película. Bueno, supongo que es un detalle que sí distrae bastante, pero al menos se puede pasar rápidamente, es para el disfrute de la película al menos. Y bueno, vemos a James Bond no solo siendo un hombre de acción, también lo vemos siendo un hombre espía. Vaya, digamos un verdadero espía. Tiene que hacer algunas cosas en incógnito, tiene que disfrazarse de alguna forma, interpretarse de alguien más, durante mucho tiempo más que solo una escena. Y bueno, muchos obviamente han criticado a George Lazenby como el peor Bond de todos. Y bueno, puedo decir que quizás ese sea el caso, pero no es por decir que de hecho hizo un mal trabajo en la película. Yo siento que hizo un increíble trabajo todavía. Es solo que en comparación a los demás no tuvo tanto tiempo para dejar un impacto. Después de todo solo hizo una película. Y esta fue de esas películas que en su época no fueron muy bien recibidas, más sobre nada porque simple y sencillamente no era Sean Connery en el rol principal. Y al parecer el mundo simplemente no estaba listo para sustituir a James Bond, porque aparentemente Sean Connery es Dios o algo así. Así que sí, ok, no será tan bueno como Sean Connery, pero eso no significa que su esfuerzo eventualmente no lleva a nada, o que debería ser ignorado inmediatamente. Todavía hace un gran trabajo. De hecho diría que este es uno de los Bonds más vulnerables, más humanos que tendremos en toda esta franquicia. Y debido a que es más humano, más capaz de cometer errores, y no tan invencible, por mí es todavía más admirable cuando sale de estas situaciones bastante peligrosas. Y debido a que es un poco más humano, es un poco más creíble, por lo tanto, es un poco más relacionable de una manera un tanto más emocional, y no tanto por ser la fantasía de cualquier hombre. Y bueno, se puede decir que esta película de verdad se trata un poco más de Bond como personaje, y no tanto de las cosas que está haciendo en la película para verse más cool e invencible.
Sí, personalmente siento que George Lazenby hizo un grandioso trabajo y no debería ser menospreciado solo por haber hecho a Bond en una ocasión o por tener la mala suerte de haber sido el actor después de Sean Connery de haber interpretado al personaje. Y como dije, aquí tenemos una vez más a Blofeld, esta vez interpretado por Telly Savalas, y por mí este es mi Blofeld preferido. Cada que pienso en el más grande archienemigo de James Bond, esta es la versión de ese archienemigo que pienso. Y de hecho tenemos varias confrontaciones directas con Bond en esta película, por lo tanto es un villano más prevalente, es más memorable, y el hecho de que este villano es capaz de estar ahí en el frente junto con todos sus secuaces para hacer este trabajo sucio lo hace todavía un villano más admirable aún. Pero bueno, a fin de cuentas sigue siendo una película de acción y esta película tiene increíbles secuencias de acción. En cuanto al trabajo de edición, en cuanto a cómo está hecho el montaje de la secuencia en sí, todo es absolutamente impresionante. Quizás lo mejor que la franquicia tuvo durante mucho tiempo. Y este filme tiene varias de las secuencias de acción que son de hecho de mis preferidas en toda esta franquicia también. Y esta película vaya que tiene muchísimas secuencias de acción. Me sorprende cómo esta película puede tener tanta historia y también todavía tener toda la cantidad de escenas de acción que están aquí. Bueno, al menos durante el primer y último tercio. Durante el segundo tercio la película se detiene un poco para tratar de dar un poco más de historia. Es donde James Bond está siendo más espía y no tanto un hombre de acción. Y bueno, al principio es un poco interesante, es un poco encantador, pero digamos que hace que la película vaya demasiado lento también, especialmente porque en el resto va demasiado rápido y llega a ser un poco aburrido. Supongo que ese es el problema que algunas personas tendrán con esta película. Pero bueno, apenas Bond logra salir de ese lugar en donde se queda durante mucho tiempo en el segundo tercio de la película, al menos a partir de ahí una vez más las cosas se ponen bastante interesantes y a partir de ahí la película definitivamente no rebaja de calidad, sigue siendo increíble. Y bueno, sin dar muchos spoilers por así decirlo, pero sí digamos que todo no termina demasiado bien para Bond en esta película, siendo quizás bastante único en casi toda la franquicia de Bond que tenemos una película que de hecho no termina con un buen final, o ni siquiera un final que te deja encantado por Bond o algo así. Es un final bastante triste y definitivamente dejará un gran impacto en cualquiera que esté viendo las películas de James Bond. ¿Qué cosas pueden hacerme llorar a mí? Bueno, definitivamente no esperaba que una película de James Bond fuera una de ellas, pero aquí estamos. Y bueno, están otros detalles obviamente como los efectos visuales, la cinematografía, todo obviamente lo mejor que se podía en esa época para estas películas. Y la música de John Barry. Aquí tenemos de hecho dos temas principales. Uno que tenemos en la secuencia inicial donde tenemos la canción de On Her Majesty's Secret Service, compuesta por John Barry en sí mismo, una gran pieza instrumental que es definitivamente encantadora, es bastante dulce y aparece durante muchas de las secuencias de acción de la película y queda bastante bien. Uno de los mejores temas principales para las películas de James Bond en mi opinión. De hecho todo el soundtrack en sí compuesto por John Barry es bastante bueno en esta película y tenemos incluso una canción del mismísimo Louis Armstrong, en este caso la canción de All the Time in the World, que sí no será de sus canciones más conocidas, pero aún así definitivamente te dejará un impacto, especialmente con el final de la película. Así que en cuanto a escenas de acción, en cuanto a historia, en cuanto a villanos y en cuanto a música, tenemos una de las mejores películas de James Bond en mi opinión en esta. Sí, durante el segundo tercio se puede volver bastante lento, bastante aburrido, puede perder un poco el interés, y sí, a pesar de que George Lazenby hace un buen trabajo como Bond en mi opinión, y es bastante menospreciado también, sí debemos decir que no es tan bueno en comparación a Sean Connery. Y para algunos ese será un gran problema porque al parecer Sean Connery es absolutamente perfección o algo así. Pero en serio, siento que esta es una de esas películas de las más menospreciadas que yo he visto. Muchos la consideran una de las peores películas de Bond, consideran a George Lazenby la peor cosa que le pudo pasar a James Bond en esta franquicia de películas, pero realmente no puedo verlo así, no lo sé, disfruto demasiado esta película y encuentro demasiados buenos detalles que otras películas de James Bond no tienen. Y en general cualquier cosa que las otras películas ya habían hecho de una buena manera, esta película la hizo de una manera todavía mejor. Y tomad en cuenta que la siguiente película fue la de Diamantes es para siempre, la cual fue bastante tosca, no tan interesante y realmente nada especial. Por mí deja más claro el hecho de que esta definitivamente incluso en su época fue una buena película. Es solo que la gente, una vez más, no estaban preparados para un nuevo James Bond y por lo tanto simplemente no lo aceptaron ya en base. Por lo tanto, cuando de hecho fueron a ver la película parecía que solo estaban esperando para odiarla y pedir el regreso de Sean Connery. Porque bueno, a fin de cuentas al ser humano le gusta estar bastante estático, no le gusta el cambio general. Muchos de nosotros podemos relacionarnos con eso, estoy seguro, pero aún así no significa que de por sí el cambio en sí no sea bueno o malo. Por eso hay que darle una oportunidad. Pero bueno, esa fue la única vez que George Lazenby interpretó al personaje de James Bond. Nunca volvería a hacerlo, al menos no en la franquicia de películas en sí. Haría unos personajes después un poco referentes a James Bond, pero no directamente. Y luego regresaría a Sean Connery por una última vez y por otra película en la de Diamantes son para siempre. Y eventualmente tendríamos al otro verdadero nuevo actor de James Bond, Roger Moore.
Hablaremos de su muy larga carrera como James Bond en el próximo capítulo, pero por ahora, digamos que si pudiera describir la muy corta carrera de George Lazenby como Bond en una palabra, diría que definitivamente sería menospreciado, como ya lo he mencionado antes. Siento que esta definitivamente es una de las mejores películas de la franquicia y todavía al día de hoy hay algunas personas que injustificadamente no le dan oportunidad por ser la única película con un único actor que lo hizo una sola vez. Y sí, es bastante injusto y por eso siento que, bien, puede que te guste, puede que no, pero al menos de hecho deberían verla antes de poder decidir eso. Pero en cuanto a mí concierne, definitivamente esta es una de las más esenciales de toda la franquicia si solo quieres ver las buenas películas de James Bond. Definitivamente esta debería estar en esa lista. Bueno, eso fue todo en esta ocasión en la retrospectiva de James Bond. Ahora ya hemos hablado de un total de 8 películas. Y bueno, sí, solo habremos hablado de una película esta vez, pero no se preocupen. En el próximo capítulo hablaremos una vez más de bastantes películas, porque hablaremos de la larga carrera de Roger Moore en el papel de James Bond. Una de las épocas más memorables en la franquicia de Bond por todas las buenas y las malas razones. Mientras tanto, no olviden suscribirse por supuesto a Buzzer Geek y también obviamente a mi propio canal Gerald, donde también tendremos retrospectivas de otras franquicias y otros reviews de películas por aquí y por allá. En fin, simplemente es muchísimo más material para ustedes. Mientras tanto, no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les interesa.